¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que veas esta presentación. El día de hoy, el Instituto de NIF presenta la primera sesión del curso virtual Consolidación y Combinación de Negocios. Serán 6 horas de 3 horas, 6 sesiones de 3 horas cada uno. En total serán 18 horas de información oro puro. Tenemos en plataforma al doctor Cristian Privat, socio de consultoría y auditoría financiera en la firma local peruana Antud. Trabajó también en Big Four por un periodo de 22 años desempeñando el cargo de director de consultoría y auditoría financiera. Para nosotros, como siempre, un honor, un privilegio poder contar con el apoyo y la colaboración del doctor Cristian Privat a favor de nuestros suscriptores y asociados del Instituto de NIF. De igual forma, saludar al doctor Roberto Fernández, miembro Buenas también de tardes. la firma local peruana Antud. Doctor Cristian, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene el micrófono habilitado. Iniciamos con la transmisión de esta sesión. ¿Qué tal, Edu? Muchas gracias a todos. El motivo de que nos convoca el día de hoy es porque hemos querido desarrollar un curso que tiene que ver con la forma en la cual una de las Big Four encara el proceso de explicar la norma NIF 10 de consolidación de grupos económicos, y nos pareció interesante poderla exponer a todos ustedes, tratando de enfocarla con un enfoque práctico, pero sin descuidar la parte teórica. Entonces, como parte del desarrollo, nosotros vamos a estar eh, tocando temas y comentando. Si bien es cierto, voy a estar leyendo en algunos momentos, porque esta es parte de material técnico que se le está agregando. Este PDF que se va a estar colgando, y que es parte de la información sobre la cual nosotros vamos a exponer, es información que va a estar constantemente siendo actualizado, porque nos van a acompañar durante 6 sesiones, y en esas sesiones vamos a ir corrigiendo algunos temas y ampliando algunos asuntos que son de mucho interés para poder entender. Yo voy a tratar de estar hablando pausadamente sobre algunos temas y reiterando comentarios sobre temas conceptuales para efectos del consolidado. Como parte del dictado, hay el desarrollo de un caso integral práctico de consolidación de estados financieros, incluyendo temas de interés no controlante y algunas casuísticas y situaciones que se presentan a continuación. ¿Cómo hemos querido desarrollar el curso y en qué sentido nos estamos basando? Es el hecho de que desde la perspectiva de un grupo económico se van a desarrollar transacciones entre distintas partes relacionadas. Estas partes relacionadas pueden estar ubicadas en distintas partes del mundo, y creí conveniente invitar a un gran amigo, a Roberto Fernández, que es una persona que trabajó por muchos años en KPMG, en Iguay, ejerciendo el servicio de elaboración de precios de transferencia acá en Lima, Perú, y que nos va a dar un poco de la visión a través de un tándem de preguntas que nos vamos a cruzar para poder entender si verdaderamente, cuando hablamos de un estado financiero consolidado, ¿cómo podemos entender el hecho de que existan relaciones con partes relacionadas, y cómo estas relaciones con partes relacionadas tienen un efecto en la determinación de precios racionales que sean justos y cuyo efecto pudieran tener una incidencia tributaria? También vamos a ampliar preguntas, porque todo tiene que ver con el hecho de la visión que tiene un estado financiero consolidado. Entonces, desde la perspectiva de la visión que tenemos en un estado financiero consolidado, queremos llegar a la conclusión de que muy por encima que en cada país tengan su regulación del estudio de precio de transferencia, existe un principio, así como los IFRS son para la elaboración de la información financiera,
también existen normas que regulan los estudios de precios de transferencia a nivel internacional y que son recogidos por cada país. Entonces, casualmente la participación que tiene Roberto es muy importante en ese aspecto. Entonces yo voy a ir iniciando el desarrollo del conceptos y, y voy a ir haciéndole algunas preguntas a él para que nos aclare. Importante en cuanto a la presencia de Roberto es que Roberto ha tenido la oportunidad no solamente de trabajar en Perú, sino ha ejercido actividad profesional en Argentina, en Chile, en Bolivia, y ha prestado en México y ha prestado servicios profesionales también, efectuando estudios de precio de transferencia en otras partes del mundo como en Chipre. Entonces, creo que su participación va a enriquecer bastante lo que es el concepto de precio de transferencia y nos permite determinar una aclaración. Muchas veces se piensa que prestar un estudio de precio de transferencia es un tema que se está desarrollando solamente en un país, es decir, que solamente los que están ubicados, digamos, en Argentina pueden hacer precio de transferencia en Argentina, los que están en México pueden hacer estudio de precio de transferencia en México, y no están así. Muchas veces cualquier persona que se encuentre en cualquier parte del mundo, que sea un experto en estudios de precio de transferencia, puede desarrollarlo. Entonces, con el ánimo de iniciar este proceso, vamos primero a señalar que el tema que nos convoca, que es consolidación de grupos económicos, parte de un principio en la cual hemos armado un índice casualmente de acuerdo a la estructura que tenía una Big Four en su manual contable, en la cual nos hablaba sobre los estados financieros consolidados como tales, cuál era el concepto de lo que es un grupo y los estados financieros consolidados, el concepto del control. Lo que pasa es que acá hubo una confusión, porque a veces pensábamos que la palabra control se había dejado de lado en la definición de los estados financieros consolidados por la de poder, y acá vamos a aclarar que verdaderamente el poder es parte de la definición del concepto de control, y lo vamos a especificar, cuál es el alcance verdaderamente de la norma, cuáles son las excepciones que se tienen en la preparación de los estados financieros consolidados. En la medida que vayamos avanzando en esta parte, vamos a ir señalando algunos ejemplos o situaciones que se presentan en la realidad. Las entidades como tales en líneas generales y las entidades que reportan, cuál es la diferenciación entre una matriz y una subsidiaria, el tema de inversor y participadas, el desarrollo del concepto de control desde la perspectiva de la definición de la característica que tiene una entidad para consolidar, qué son actividades relevantes, qué es el control de facto, ¿no? A veces muy ligada la palabra de facto a los gobiernos, ¿no? Pero acá vamos a entender el concepto de facto, el tema de las franquicias, las exposiciones a rendimientos variables, el concepto de los silos, entidades estructuradas, qué pasa si el inversor está expuesto a rendimientos variables, la capacidad del inversor para utilizar su poder para afectar los rendimientos, conceptos de entidades estructuradas no consolidadas, subsidiarias adquiridas con vista de enajenación, evaluación continua, pérdida de control, cuál es el enfoque de consolidación, qué es unas participaciones no controladoras, lo que antes le llamaban interés minoritario, que después cambió al término de interés no controlante, qué información se revela. Vamos a hablar sobre un caso de apertura de consolidación. ¿Qué pasa cuando consolidas y te encuentras con compañías que tienen distintas monedas funcionales? Casos de tipos de consolidación, fusiones de entidades, transacciones para registrarse en consolidado y tipos de eliminación, transacciones que impactan en el interés no controlante, casos especiales. Como verán, el repertorio que hoy día traemos es bastante importante y requiere que lo veamos de a pocos, como una manzana que vas a comerla de a pocos, para poder entender, y que muchas veces nos encontramos en casos o en situaciones. Los más afectados quizás van a ser aquellos que ejercen la contabilidad corporativa, cuando una compañía
tiene una matriz que está ubicada en un país y tiene distintas subsidiarias que están en distintas partes del mundo. Entonces, para ellos es de necesidad inmediata cómo tengo que elaborar un estado financiero consolidado, porque me voy a encontrar con muchas complejidades. Probablemente me voy a encontrar con entidades que tienen monedas funcionales distintas, porque cada país tiene una moneda diferente y es muy probable que su moneda funcional corresponda a la del país. Imagínense el peso chileno, peso colombiano, el dólar que está en Ecuador o monedas en Centroamérica, y tienes que sumar estados financieros con distintas monedas. ¿Cuál es la metodología que deberías aplicar? Porque casualmente en la consolidación tienes el problema de que tú tienes un estado financiero consolidado que refleja las relaciones que tienes entre distintos países y la necesidad que se tiene para poder presentar una información consolidada es de suma importancia, ¿correcto? Entonces, partiendo del tema teórico, primeramente pasamos a este primer concepto, ¿no? ¿Qué es un estado financiero consolidado? Y cuando decimos que es un estado financiero consolidado, cuando decimos que es un estado financiero consolidado, nos podemos confundir. ¿Cuántas clases de estados financieros tenemos? ¿Y por qué nos confundimos tanto cuando hablamos de los distintos estados financieros que se tienen? Tenemos estados financieros consolidados, tenemos estados financieros combinados, tenemos estados financieros separados, tenemos estados financieros individuales, tenemos los conocidos estados financieros de interés económico. ¿Cuál es la verdadera realidad a la cual nos enfrentamos? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un estado financiero consolidado y un estado financiero combinado? ¿Es lo mismo? O sea, todo ese concepto tenemos que aprender a distinguirlo. Si bien en la realidad el tema es más sencillo, porque o bien estás trabajando en una entidad en la cual de repente tú eres el contador de una sola empresa, y por otro lado no eres el contador compartido del consolidado, lo que tenemos que retarnos como profesionales es que nos vamos a enfrentar a una contabilidad compleja en que de repente el día de mañana nos encontramos trabajando de repente en Estados Unidos, viene una corporación que tiene subsidiarias en distintas partes del mundo y soy el responsable de preparar el consolidado. Les cuento una anécdota, ¿no? Tengo un amigo y yo fui su jefe durante años en Price, y me acuerdo de que él me contaba que había pedido su traslado de Lima a México para encargarse de la contabilidad corporativa de reporting a nivel de Arca Continental. Entonces él me señalaba toda la complejidad que emanaba de las subsidiarias que tenía Arca Continental a nivel mundial y cómo tenían que preparar los reportes y las relaciones entre partes relacionadas. Entonces, la definición de un consolidado que parte de la norma señala que es una entidad que informa y prepara estados financieros consolidados cuando éste cumple con la definición de grupo. Entonces, cuando cumple la definición de grupo, cuando existe la relación entre una matriz y subsidiarias. ¿De dónde viene la palabra matriz? La palabra matriz viene de una entidad que tiene la capacidad de subsidiar a otras entidades porque normalmente tiene un rol financiador, un rol técnico en el cual le da cierta expertise a estas compañías que subsidia. De ahí viene el término de subsidiarias. El término de subsidiarias viene porque existe una matriz que la subsidia y dependen de esta matriz, indirecta o directamente, de distintos tipos de recursos y que están sujetas a ciertas excepciones en la preparación de los estados financieros consolidados.
No se llama consolidado a la relación existente entre, digamos, una matriz subsidiarias y hay asociadas, correcto, y con negocios conjuntos. No, 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 no. Solamente es el hecho que exista una subsidiaria y existe una matriz, existe un consolidado. Y eso hay que tener cuidado. Para los que manejan algunos términos contables, una vez me hicieron una pregunta, hace poco me hicieron una pregunta en la cual me decían, Cristian, tengo un contrato de asociación en participación en donde aplico NIF 11 y tengo que tener la contabilidad bajo un régimen tributario peruano incorporada. Técnicamente aplico la NIF 11 y para mí es una operación conjunta. Lo que tengo es un estado financiero consolidado. Entonces, ahí quizás estoy tocando un primer punto de diferenciación. Y la diferenciación es de que, de acuerdo con la NIF 11, existen dos clases de relaciones que se establecen en los acuerdos conjuntos. O tienes una operación conjunta o tienes un negocio conjunto. ¿Qué es el término que le corresponda? Vamos a analizar el caso de una operación conjunta. En el caso de una operación conjunta era lo que le llamaban antiguamente la consolidación proporcional, porque tú tienes derechos sobre los activos, pasivos, ingresos y gastos de una entidad, producto de un contrato de colaboración empresarial. A través de este contrato de colaboración empresarial, es parte de tu operación este contrato. Pero cuando hablamos que es parte de tu operación, estamos hablando de que no es que tú subsidies a esta unidad de negocio, sino que esta unidad de negocio es parte tuya. Al ser parte tuya, no alcanza a tener la definición de un consolidado, sino parte de la misma definición de ser un estado financiero en el cual puede ser separado o individual, pero no cambia la definición a consolidado porque no reúne las condiciones para ser subsidiaria. En alguna oportunidad, cuando se han presentado estados financieros, se les ha denominado erróneamente que al tener una entidad individual que incorporar los activos, pasivos, ingresos y gastos de un contrato de colaboración empresarial, se llamaba consolidado. Y repito, no es consolidado porque lo que estás haciendo es incorporar a tus estados financieros parte de una operación establecida en un contrato, ¿correcto? Entonces, definición de grupo económico es solamente la relación entre una matriz y sus subsidiarias. El proceso de consolidación implica la combinación de las matrices y sus subsidiarias, como le he dicho. De ahí viene el término de grupo económico. Y basa en la utilización de políticas contables uniformes para transacciones similares y sumando elementos como activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos. Entonces, la figura del proceso de consolidación lo que trata de hacer es que tú te veas como una sola entidad económica y que en realidad lo eres, lo eres. Lo que pasa es que muchas veces, por distintas figuras, tú no puedes tener en distintos países la misma entidad que la tienes en una zona geográfica y las tienes que fragmentar bajo la figura legal de una entidad independiente que se va a llamar subsidiaria. En algunos casos existe una principal y existen la figura de sucursales, ¿correcto? Por ciertas, quizás, temas legales de protección, existe la figura de matrices y sucursales. Sin embargo, de acuerdo a lo que en este caso menciono, siempre que exista una matriz y una subsidiaria, va a existir un estado financiero consolidado. Aprendizaje de esta parte, no confundir en el caso de acuerdos conjuntos, porque los acuerdos conjuntos no te van a generar nunca un estado financiero consolidado, por eso son tratados en una sola norma que se llama la NIF 11 acuerdos conjuntos. Es decir, estado financiero individual más acuerdos conjuntos no generan un estado financiero consolidado. Y un estado financiero consolidado es solamente la unión de una matriz
y sus subsidiarias. Entonces al slide siguiente, y decimos, ahora, esto es parte de la estructura del desarrollo que tiene un manual contable de una Big Four, pero es bueno repasarlo porque acá vamos a adquirir el conocimiento contable de lo que es la parte de lo que es la consolidación. Entonces dice, el grupo de la NIF 10 es una matriz y sus subsidiarias. Los estados financieros de una matriz y sus subsidiarias deben presentarse como una sola entidad económica, y ese es el propósito. En el Perú y en algunos países, los impuestos se determinan en forma individual. La capacidad legal que existe se determina a través del estado financiero, digamos, único, individual o separado, no a través del estado financiero consolidado. Tal es el caso de que, salvo que en un país se tribute en forma consolidada, para efectos normales, las compañías tienen una entidad legal que es la que tributa. Por eso que siempre en las notas tributarias, cuando preparas un estado financiero consolidado, tienes que poner siempre que los estados financieros consolidados determinan impuestos a las rentas en formas individuales por cada subsidiaria que lo conforma y no en forma consolidada. Este párrafo, que es un estándar y que siempre debe estar incorporado, hace la diferenciación en los estados financieros consolidados, porque de no hacerse se podría confundir inclusive en el proceso de elaboración de los mismos. Y les doy un ejemplo. Imagínense que la matriz A le vende activos fijos a su subsidiaria B. Producto de la venta de estos activos fijos, la entidad A genera un impuesto a la renta. Este impuesto a la renta fue pagado efectivamente, y la empresa B, que es la adquiriente, reconoce este activo fijo, atribuyendo el mayor valor pagado sobre el valor del activo fijo que tenía la compañía, la matriz A, que quiere decir que ahora tiene una mayor depreciación. Ahora, ¿cuál es el tema? Si yo estoy partiendo del concepto de entidad económica individual y que el estado financiero consolidado refleja las relaciones únicas, lo que va a suceder es que a la hora que prepare el estado financiero consolidado, yo voy a tener que decir, una entidad no puede tributarse a sí mismo, y como la entidad no puede tributarse a sí mismo, entonces va a tener que eliminar esa utilidad que está dando por venderse a sí mismo, es decir, a través de su subsidiaria generó una utilidad que a nivel del consolidado es una utilidad artificial, y esta utilidad se tiene que eliminar. ¿Y cómo se elimina? Se elimina porque disminuyes el mayor valor otorgado a los activos fijos que están generando una mayor depreciación y eliminas la utilidad que generaste en la otra entidad. Sin embargo, como los impuestos a las rentas se determinan en forma individual, lo que haces es que aún queda en el estado financiero consolidado ese mayor impuesto a la renta que has pagado, producto de la utilidad y la transacción que hiciste entre dos partes relacionadas. Para efectos de la ficción contable que te exige el estado financiero consolidado, no debiste haber pagado sobre la base consolidada de ese impuesto a la renta, porque como grupo económico no te puedes vender a ti mismo. Entonces procedes a reconocer un impuesto a la renta inverso para poder eliminar el efecto casual de ese impuesto a la renta registrado y pagado erróneamente para efectos del consolidado, pero que está bien tributado para efectos individuales. Entonces, esa es la mejor forma de explicar cómo las relaciones existentes entre un consolidado difieren de lo que sucede en un estado financiero individual. Y es porque cada legislación tributaria que existe en cada país y en cada subsidiaria es individual en relación a lo que es la visión de un consolidado bajo una sola entidad económica. Entonces, esto sería lo primero que tendría que decir, y ese es un primer, digamos, un primer ejemplo de lo que es esa visión. Los estados financieros consolidados se presentan como si los inversionistas, o sea, la controladora y los inversionistas con participación no dominante en subsidiarias de propiedad parcial tuvieran intereses económicos similares en una sola entidad. ¿Qué quiere decir? Cuando tú compras el 70% de una entidad,
tú eres el controlante probablemente, porque tienes un porcentaje más alto, aunque no sea el determinante. Y al 30% restante se le llama participación no controlante o no dominante. Esa participación no controlante sí participa en los estados financieros, porque son la visión de una sola entidad económica, lo vamos a ver en la parte práctica. Lo que dice este párrafo es que el estado financiero consolidado recoge tanto la relación del inversionista controlador como la del no controlador, asumiendo que el patrimonio está fraccionado entre el interés del controlador y el interés del no controlador. Y por más que la parte del patrimonio no sea controlada por este no controlador, es parte del patrimonio, porque forma parte del patrimonio consolidado. Y como es parte de ese interés residual, se considera que forma parte del patrimonio. Entonces, se considera que las participaciones no dominantes tienen una participación en el patrimonio de la entidad consolidada, como le he explicado. Entonces, el patrimonio de un consolidado está conformado por ¿quiénes? Por el controlador y el no controlador, que a la vez son accionistas del capital. O sea, tú puedes ser socio del 70% y puede haber alguien que no controla el negocio, pero es accionista del 30%. A ese que no controla el negocio, pero que es accionista, se le llama interés no controlante o non-controlling interest. Las transacciones de patrimonio entre una entidad controladora y las participaciones no dominantes se tratan como transacciones entre accionistas. Y esto es importante definir, porque siempre existe un principio que siempre tenemos que identificar. Transacciones entre accionistas no pueden formar parte del estado de resultados de una empresa, porque casualmente corresponden a transacciones que se dan entre los mismos accionistas y que deberían afectar el mismo patrimonio. Entonces, siempre que transacciones no den lugar a un cambio de control, entonces estamos hablando que son transacciones de accionistas. Entonces, no se reconocen ganancias o pérdidas en resultados entre las transacciones entre la controladora y la participación no dominante, a menos que se pierda el control. Es decir, si yo tengo una relación existente y que mantengo el control, un ejemplo, compro una participación del 70%, el no controlante compra el 5%. Esa relación de compra del 5% entre el controlante y el no controlante no se refleja en resultados, porque es una relación entre accionistas que no generan la pérdida del control. Cuando se pierde el control, inmediatamente esa transacción sí pasa por resultados. Y esa es una diferenciación. Y ese es un cambio, porque antes cuando hacías los procesos de desconsolidación en los estados financieros, esa porción siempre quedaba en patrimonio. Y esto ya está corregido con las versiones actuales de la NIF 10, en donde claramente en sus ejercicios y ejemplos señalan de que la parte correspondiente a la desconsolidación forma parte del costo de enajenación por la venta de la inversión que tú tienes y que ahora dejas de consolidar porque perdiste el control. Las transacciones en las que no se pierde el control se registran dentro del patrimonio. Por eso mismo le digo, cuando tú tienes una relación entre el controlante y el no controlante, en la medida que no pierdas el control, forman parte de las transacciones del patrimonio. Y cuando pierdas el control, forma parte de resultados como parte del costo neto de enajenación producto de la venta de una inversión. Entonces, el estado de resultados integrales o el estado de resultados, si se presentan por separado, llega a la utilidad o pérdida del año financiero y requiere la asignación de la utilidad o pérdida sea analizada entre, y ¿qué es lo que se está diciendo? Es, cuando existe una relación entre controlante y no controlante, porque también puede ser que no exista. No existe cuando hay un solo accionista que tiene el 100%. Cuando el accionista como tal tiene el 100%, no hay no controlante, pero cuando es un accionista parcial y no total, entonces tienes que hacer la segregación para diferenciar entre la utilidad o pérdida atribuible a la participación no dominante y la ganancia o pérdida atribuible a los accionistas de la controladora. Asimismo,
En el caso de la utilidad integral, también se diferencia entre la participación no dominante y de la controladora. No se olviden una cosa, que los estados de resultados se denominan estados de resultados integrales. Los estados de resultados integrales se dividen en dos partes, la que corresponde al resultado del año y los otros resultados integrales. La suma de los resultados del año más los otros resultados integrales constituyen los resultados integrales del año. Entonces lo que te dice la norma es, tú tienes que calcular una revelación en los estados financieros para segregar cuánto es la utilidad proveniente del resultado del año, dividida entre la que le corresponde al controlante y al no controlante, y cuánto es el resultado integral total, dividida entre el controlante y el no controlante. Y en ese sentido hay que diferenciar a qué le llamamos o cuál es la diferencia fundamental entre un resultado del año y un resultado integral. La diferencia está que existen ciertas transacciones que califican como resultados y que se denominan otros resultados integrales que se reconocen vía patrimonio en un estado de resultados integrales, pero que no son resultados del año propiamente dicho. Ejemplo, revaluaciones de activos fijos, que no forman parte del resultado del año, pero que es una ganancia patrimonial, como las ganancias derivadas de instrumentos de patrimonio que califican como coberturas contables, ¿correcto? O ciertas inversiones que, de acuerdo con la NIF 9, pueden ser catalogadas vía patrimonio. Y los resultados integrales pueden ser resultados integrales que se reciclan a través de resultados, y hay otras partidas patrimoniales que no se reciclan vía patrimonio. Un ejemplo claro de las partidas que no se reciclan en patrimonio es la revaluación. La revaluación no se recicla en resultados del año, sino se genera simplemente un proceso de transferencia entre cuentas patrimoniales, y por otro lado, las cuentas relativas, por ejemplo, a coberturas contables, sí terminan siendo recicladas a través de resultados. Entonces, siempre cuando uno está preparando un estado financiero consolidado, tiene que hacer esa diferenciación, porque los otros resultados integrales se segmentan entre partidas que se reciclan en resultados y partidas que no se reciclan en resultados. ¿Correcto? Ahora, yendo al siguiente slide, allá, el concepto de control. ¿Y por qué es importante definir el concepto de control? Porque ya estamos entrando a una parte en la cual sabemos lo que es un estado financiero consolidado y lo que incluye. Sabemos que los estados financieros consolidados tienen una parte atribuible al controlante y una no controlante, que se quieren revelaciones por tipo de utilidad, que puede ser utilidad proveniente de los resultados, y los otros resultados integrales, que son los resultados integrales del año. Pero que para que tú puedas consolidar una entidad, ya no pasas por el proceso anterior. Antes decías que, tú tenías el control sobre las políticas operativas y financieras, y esto cambió mucho, porque cambió la definición de control. Ojo, no cambió la definición de cuándo consolidas, sino cambió la definición de control. Y la NIF 10 proporciona una definición de control que se aplica para todas las entidades. Esta definición respalda una extensa guía de aplicación que vamos a ver, en el cual se determinan las formas en las cuales el inversor podría controlar una entidad. Y la principal clave es determinar que existe control. Es decir, ya no es, si yo tengo 60%, no quiere decir que controlo, puede ser que el que tiene 40% controla. Entonces ya no el porcentaje es el que te va a determinar propiamente el que consolida. Y eso es un error muy común, salvo que tú te encuentres en un caso en el cual tienes el 90%, y sea un poco difícil decir que alguien con el 90% no controla el negocio. Pero lo que busca la norma es aclarar que son otros motivos el que te lleva a consolidar, y ya no el motivo más importante es el que tienes que tener más porcentaje. Yo recuerdo mucho un caso que tuve en la cual preparamos un estado financiero consolidado de una compañía, y en uno de esos avatares que uno tiene, le dice, yo quisiera saber cómo el no controlante está contabilizando esta inversión. Parece
que hubiera sido un poco como que una pretensión, pero no lo fue. Lo que constituía simplemente era una pregunta, una duda que uno tiene. Esto es como un rompecabezas, ¿no? En un rompecabezas muchas veces las piezas tienen que cuadrar perfectamente. Lo mismo sucede en el concepto de grupos económicos. En el concepto de grupos económicos lo que tiene que decir es, si alguien que tiene una propiedad parcial consolida, el otro que tiene la otra propiedad parcial no debería consolidar. Debería ver cómo tiene esa inversión contabilizada, pero no podría consolidar. Y de pronto nos enteramos que la otra empresa en Holanda también consolidaba y también tenía argumentos de peso para decir que controlaba. Uno partía del concepto que tenía el 60% y el otro partía del concepto de la definición de la NIF 10. Es decir, él no se iba al porcentaje, sino él definía que tenía un control basado en el poder, que es lo que vamos a ver. Entonces, otro aprendizaje, tener cuidado. Si tú tienes un porcentaje que te determina que aparentemente controlas, confirma también tu relación contractual con el no controlante para determinar cómo éste está contabilizando en sus estados financieros. No vaya a ser que los dos estén consolidando y en la realidad están reflejando incorrectamente en sus estados financieros uno de ellos cómo reconoce o cómo plantea sus estados financieros consolidados, ¿correcto? Entonces, seguimos, dice, el principio clave es que exista control y la consolidación será requerida solo si el inversor posee poder sobre la participada. Es decir, tú eres el inversionista y hay una participada, que es la entidad sobre la cual tienes la inversión. Está expuesto a rendimientos variables de su participación en la participada y tiene la capacidad de utilizar su poder sobre la participada para afectar sus rendimientos. Entonces, ¿qué elementos estamos viendo acá? Lo que estamos viendo acá es el concepto control, poder y rendimientos. Seguimos. Una entidad consolidada presenta una controladora y sus subsidiarias como si fueran una sola entidad económica. Entonces, hasta el momento estamos diciendo de que el concepto de control se basa en el poder que el controlante determina sobre una participada y que tiene exposición en los rendimientos variables por su participación. ¿Y qué es el rendimiento variable? Vamos a definir el rendimiento variable como el concepto más básico y más simple que puede existir, aunque existan otros conceptos de rendimientos variables. Uno de los conceptos que podemos decir es el dividendo. Porque el dividendo es un rendimiento variable porque varía de acuerdo a la acción gerencial que determina el controlante. El controlante determina esa acción y el dividendo puede variar sensiblemente frente a la acción que se realiza. Entonces, cuando estamos hablando bajo este concepto, llegamos a la siguiente conclusión. No puedo llegar a la conclusión que el porcentaje es el que me determina el control. El que me determina el control es el poder. Y es el poder que ejerzo sobre el rendimiento y que genera una exposición a rendimientos variables y que tiene la capacidad de utilizar ese poder para afectar esos rendimientos. ¿Y qué elementos tengo? Control, genera el que se refleja a través del poder y cuyo efecto a la acción genera situaciones de rendimientos variables. Cuando yo voy a hacer una auditoría, y estoy haciendo una auditoría de una compañía que tiene relación, lo primero que tengo que hacer es no solamente ver el porcentaje, sino preguntarle a la gerencia si existen algunos acuerdos entre los accionistas y entre las partes no controlantes que determinan ese poder y cómo está establecido. ¿Cuál es el pacto social que realmente tienen los accionistas para determinar cómo operan el negocio? Yo no puedo pasarme y terminar la auditoría sin poder tener esa claridad, porque pudiera ser que termino consolidando una entidad que no debería consolidar. Y eso
es algo muy, pero muy, muy importante. En otras palabras, en una contabilidad más estructurada, en un país que está acostumbrado a un reporting donde tiene una superintendencia de mercado de valores lo suficientemente rígida, todas las transacciones que son relevantes son sustentadas a través de memos técnicos. Y esta entidad debería tener un memo técnico que sustente el por qué consolida independientemente del porcentaje que tiene. Eso es fundamentalmente la respuesta. ¿Por qué consolidas y cómo llegas a ese concepto de acuerdo con NIF 10? Y la complejidad de la NIF 10 no está en la parte numérica de hacer el consolidado. La complejidad de la NIF 10 es que teóricamente tú tienes que estar convencido que lo que estás consolidando tiene argumentos técnicos suficientes para poder haber ejercido el poder y que tenga un efecto en los rendimientos variables. Eso fundamentalmente. En cuanto al alcance, de la norma, entonces la norma me dice que la NIF 10 requiere que todas las entidades que son una controladora presenten estados financieros consolidados. Entonces, si yo parto del concepto que estamos determinando de poder, entonces, con las siguientes excepciones. ¿Cuáles son las excepciones que se poseen? La primera excepción es una excepción de diferenciación que señala de que no le aplica para los planes de beneficios laborales y otros planes de beneficios de empleados a largo plazo que le aplique la NIC 19. Eso es lo primero, ¿ya? Y parece algo raro que te mencionen el tema de la NIC 19. Lo que pasa es que acá se trata de diferenciar si ciertos beneficios de largo plazo tienen que ver con la relación con accionistas. En segundo lugar, una controladora no necesita presentar estados financieros consolidados si cumple con ciertos criterios, que son los que vamos a ver a continuación. Y en tercer lugar, si la entidad controladora cumple con la definición de inversión de entidad, no se considera que tiene que presentar estados financieros consolidados. ¿Y a qué me refiero? ¿Qué es una entidad de inversión? Una entidad de inversión es una entidad que está dedicada no a controlar el negocio, sino a la tenencia de inversiones con la finalidad de generar rentabilidad de acuerdo a un plan de negocio establecido. Es decir, tú cumples paquetes de inversiones de acciones y independientemente hay que ver el propósito específico y cómo monitoreas el negocio. Una entidad de inversión es como tienes un fondo de inversión que capta inversiones y maneja las inversiones y le tiene que devolver un retorno a ciertos accionistas que le han encargado el manejo de sus inversiones. Entonces, cuando estos señores que son tenedores de estas inversiones por encargo, su objetivo no es controlar ni ejercer el poder, su objetivo es generar rentabilidad e inmediatamente realizar la inversión con la finalidad de devolverle su capital invertido a los accionistas con un margen esperado. Entonces hay que tener cuidado porque uno no puede presentar estados financieros consolidados sobre entidades de inversión con respecto a sus inversiones que realiza porque su objetivo no es obtener el control y te lo determinan, ¿no? En tercer lugar, si la entidad controladora cumple con la definición de la inversión de entidad, esto no consolidará la mayoría de sus inversiones controladas. En cambio, esto registrará la mayoría de las inversiones controladas a valor razonable con cambios en resultados. ¿Y por qué dice que tienes que controlarlo a valor razonable con cambios en resultados? Porque tu objetivo principal que tienes es la gestión de la inversión desde un punto de vista de rentabilidad. Es decir, mides permanentemente el desempeño del negocio desde el punto de vista del retorno de la inversión. Y así es que lo realizas. Y este es un tema importante a considerar porque en algún momento hubo un mito en el cual se pensaba y habían fondos de inversión que querían irse a bolsas superiores presentando estados financieros consolidados, porque algunas bolsas lo que requieren es el potencial, casualmente son los estados financieros consolidados. Y como muchas inversiones tenían muchos montos de activos y pasivos
y rentabilidad de presentar un estado financiero consolidado podía suponer captar financiamiento mucho mayor. Sin embargo, ya en el proceso se ha ido descartando porque la NIF 10 fue aclarando el concepto de entidad de inversión y que estas entidades de inversión tenían otra orientación distinta. Que no se olviden, una entidad de inversión no prepara estados financieros consolidados, salvo que consolide simplemente como entidad gestora y lo único que hace es que sus inversiones son sumadas como parte de una cartera de inversión. Otro tema, cuando una entidad ha establecido un plan de beneficios para los propósitos de un esquema de opciones de acciones, recién entra a la tutela de la NIF 10, porque se entiende que la potencialidad que tiene ese canje futuro de acciones es fundamentalmente elaborar estados financieros consolidados y evaluar la probabilidad que sean accionistas de la entidad. Entonces, este es un poco que forma parte del alcance de la norma y vamos a ver cuáles son las excepciones en la preparación de estados financieros consolidados, ¿no? Y ahí es donde vamos a entrar a tallar con algunos temas. Una entidad controladora está exenta de tener que presentar estados financieros consolidados si cumple con todos los criterios siguientes. Y en este sentido, los criterios con los cuales cumplen es, por ejemplo, es una subsidiaria de propiedad total o una subsidiaria de propiedad parcial, es decir, que tiene no controlante, de otra entidad, y todos sus otros propietarios, incluidos aquellos que de otra manera no tienen derecho a voto, han sido informados y no se oponen a que la controladora no presente estados financieros consolidados. Es decir, imagínense un grupo económico que tiene una estructura compleja, tú eres una subsidiaria intermedia, que a su vez eres propietaria de otras subsidiarias. Y lo que te está diciendo esta norma es, tú puedes dejar de presentar estados financieros consolidados en la medida que informes a tus accionistas no controlantes y estos estén de acuerdo de no presentar estados financieros consolidados porque entiendes que el último parent company ya presenta estados financieros consolidados. Entonces no es una obligación. En una palabra, en una estructura compleja, en un organigrama complejo, donde hay matrices intermedias y últimos parent company, la única obligación legal de presentar un estado financiero consolidado es de la última matriz. Ese es el que siempre está obligado a presentar estados financieros consolidados. Las intermedias pasan por ciertos requisitos y cuando esos requisitos se han cumplido y no requieren presentar estados financieros consolidados, tienen que pedir autorización al no controlante, porque muchas veces los no controlantes desean tener acceso a esta información. ¿Correcto? Es más, cuando se preparan estados financieros consolidados, debería revelarse en notas que la compañía ha cumplido con comunicar a sus no controlantes si estos están de acuerdo en dejar de presentar estados financieros consolidados. Me ha pasado en más de una oportunidad que la gerencia sencillamente no quería presentar estados financieros consolidados y lo único que queríamos es obtener una carta de los no controlantes donde me señalaban de que no se oponían a la omisión en la preparación del estado financiero consolidado porque el último matriz en estructura sí presentaba estados financieros consolidados. Otra situación que se me ha presentado, me acuerdo, cuando hacía la auditoría de una compañía de bebidas a nivel internacional y estaba analizando a nivel intermedio una consolidación y me dijeron, no vamos a presentar estados financieros consolidados. Yo estaba preparando los estados financieros bajo IFRS. Entonces dije, no hay problema, pásame tu estado financiero consolidado del último parent company. Resulta que me pasaron la información y la información correspondía a información bajo US GAAP. Como correspondía bajo US GAAP, yo lo que le dije, estamos en el marco de IFRS y por más que ya no exista tanta diferencia entre los US GAAP y IFRS, la norma es literal.
La norma te pide que el último parent company prepare información consolidada bajo IFRS y este consolidado está bajo US GAAP. Por tanto, está sin obligación de presentar estados financieros consolidados. ¿Correcto? Segundo caso, los instrumentos de deuda o de capital de esta subsidiaria intermedia no cotizan en bolsa. Es decir, la matriz, cuando dicen no archivó es una mala traducción, la matriz no ha hecho ningún filing y no está en proceso de inscripción sus estados financieros con el propósito de emitir instrumentos que coticen en bolsa. ¿Correcto? Tercero, la controladora última y la entidad o cualquier controladora intermedia producen estados financieros bajo IFRS, que es lo que yo les digo. En IFRS que se consolidan o miden al valor razonable con cambios en resultados que están disponibles para uso público. Miren lo que dice acá, dice, la controladora última y la entidad o cualquier controladora intermedia producen estados financieros bajo IFRS en los que las subsidiarias se consolidan o se miden al valor razonable. Con cambio, es decir, una salida podría ser esta, de que lo midan a valor razonable, que el último parent company mida esas, y ese es el caso normalmente que sucede, quizás pudiera suceder bajo ciertas entidades que controlan o gestionan sus inversiones de acuerdo a los rendimientos. Ahora, continuando con esta explicación, te dice, si la controladora está exenta de preparar estados financieros consolidados, tiene la opción de presentar estados financieros separados en lugar de los estados financieros consolidados. Y esa fue una pregunta de un alumno que me dijo, un alumno me decía, profesor, entonces, para que haya un consolidado tiene que haber un separado. Y le decía, no necesariamente, porque la palabra de estado financiero separado es el de una matriz que no obstante de no presentar consolidado, sigue siendo un separado porque tiene subsidiarias bajo esta definición. Que no presente estados financieros consolidados porque cumple la excepción, pero no le quita la denominación de estados financieros separados. Entonces ahí vamos ampliando el concepto, porque antes se pensaba que para que haya un separado tiene que haber un consolidado, y no es así. Cuando cumples la excepción y no presentas consolidado, puede ser separado. Y otra cosa para ampliarla, separado también puede ser aquel estado financiero que no tenga subsidiaria, pero que cumpla la definición de tener inversiones en asociadas o negocios conjuntos que han optado por la contabilidad del costo en sus inversiones. También se le llaman separados y que no generan consolidados. Es decir, la palabra separado, es una palabra que hay que saberla expresar, porque en el léxico contable a veces le llamamos a todo estado financiero individual. Tenía un contador que siempre decía, los estados financieros individuales, pero no son individuales. En la técnica contable no son individuales, son estados financieros separados, no obstante que no consoliden, y bajo ciertos argumentos. Entonces, la excepción está disponible donde una explícita y sin reservas declaración de cumplimiento con NIF puede estar hecha por la última intermedia matriz que produce estados financieros consolidados. Es decir, siempre que tú prepares estados financieros tienes que hacer una declaración única, explícita y sin reservas del cumplimiento con NIF. Si tú no cumples con NIF, no puedes hacer esta declaración explícita y eso te saca la IFRS. Otro término muy importante a considerar es las entidades que cumplen la definición de entidad de inversión registran la mayoría de las inversiones controladas al valor razonable con cambios en resultados, que ya lo hemos visto en el slide anterior. Pero hay que saber cuáles son entidades de inversión. Hay que saber muy bien diferenciarlas porque están teledirigidas, es decir, tú ya sabes que son entidades de inversión, uno, porque a veces tienen un régimen especial por el mercado de valores, están inscritas como tal. Entonces, este requisito también se aplica a las inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Es decir, tú puedes tener entidades de inversión en asociadas y negocios conjuntos que pueden ser llevadas a valor razonable.
pero se tiene que cumplir un requisito. Es decir, hay inversiones que tienen que cumplir requisitos que son no por elección, sino por característica. Es decir, la norma te pide que la gestión que realices tienes que monitorearlo de acuerdo a rendimientos. O sea, es más fácil definir una entidad de inversión, en una entidad de inversión que lo lleves a valor razonable, pero si una compañía quisiera hacer uso del valor razonable de sus inversiones, tiene que saber que está controlando verdaderamente los rendimientos, tal y cual como una entidad de inversión para llevarlo a valor razonable, porque no es tan fácil gestionarlo a valor razonable. Yo tenía un cliente que le preguntamos cómo controlaba o cómo monitoreaba. Y el cliente tenía expertos de evaluación que no lo controlaban de acuerdo con flujo de caja neto descontado, sino tenían múltiplos de inversión en el cual iban monitoreando cómo los múltiplos se iban moviendo de acuerdo a comparables de mercado. Pero tenían un área enfocada y dedicada a ese tipo de control. Entonces, bajo este punto de vista, llegamos a la idea central de que a las entidades normales con las cuales operan y están en distintas actividades económicas, existe la definición de entidades de inversión que son entidades distintas, que son gestoras de inversión, que buscan la rentabilidad. Esas llevan sus inversiones a valor razonable y no consolidan estados financieros. Ahora, esta es una pregunta que está en el manual contable de Price y habla como para graficar un poco de cómo es la figura de la excepción en la preparación de los estados financieros. Y miren que este es el primer ejemplo, excepción en la preparación de estados financieros consolidados, dice. Una entidad A, y digamos que es el primer ejercicio o ejemplo, tiene las siguientes participaciones en otras entidades. Entonces ustedes ven que existe una matriz A y existen subsidiarias que cuelgan de la entidad A. Una en la cual es una subsidiaria total del 100% y una subsidiaria parcial del 60%. Y por otro lado tienes una subsidiaria parcial del 80% y una del 60%. ¿Correcto? Si nosotros quisiéramos saber cuánto es la participación que tiene A en C, yo diría que es el 60%. Si yo quisiera saber cuánto es la participación que tiene A directamente en E, yo diría que sería el 48%, porque multiplicas el 80 por el 60. 8 por 6, 48, 48%. Ahora, ¿qué es el desafío que te plantea? Te dicen, la entidad A es una empresa que cotiza en bolsa, ¿correcto? Entonces, al ser una entidad que cotiza en bolsa, independientemente que sobre A hubiera otra matriz, otro último parent company, A tiene que preparar estados financieros consolidados porque cotiza en bolsa y prepara estados financieros consolidados según NIF. Entonces, todos los demás que preparen tienen que estar con el mismo marco contable, ¿correcto? Las entidades B y D, ¿correcto?, no cotizan en sus bolsas en valores y no están en proceso de emitir valores en mercados públicos. Por lo tanto, no deberían estar obligadas en preparar estados financieros consolidados. Entonces te dicen, complementariamente, la entidad A no requiere que la entidad D prepare estados financieros consolidados. Sin embargo, la entidad B es una subsidiaria de propiedad total de la entidad A y no está obligada a preparar estados financieros consolidados, salvo que A le esté pidiendo a B que lo prepare. Y acá viene un tema. Hace tiempo, recuerdo que en los mercados de valores se decía, la superintendencia de mercado de valores me pide que prepare estados financieros consolidados, pero también me pide que tenga el estado financiero separado. Entonces, me acuerdo que en ese momento preguntábamos y decíamos, no llegamos, hemos hecho el consolidado, pues no llegamos a terminar el separado. Entonces la superintendencia quería multar porque no hayas cumplido. Pero el problema es, oye, pero me estás multando sobre algo que no es exigido por IFRS. Claro, pero la entidad regulatoria era la que te estaba obligando. ¿Ya? Ahí es donde tú analizas y dices, yo tengo que cumplir, pero la entidad regulatoria te pudiera exigir presentar,
sí, te pudiera exigir y tienes que cumplirlo. Eso es verdad. Pero si no hubiera esa exigencia, no estarías obligado a presentar estados financieros separados, por lo que estás obligado a presentar estados financieros consolidados, pero no separados, ¿correcto? O sea, el estado financiero separado no es una obligación en su presentación. Lo único que estás obligado es a presentar el estado financiero consolidado y bajo ciertos requisitos como los que hemos visto, ¿correcto? Entonces, este es importante. Ahora, ¿qué pasa si qué pasa? ¿Puede una entidad regulatoria, puede una entidad obligatoria, no, puede una entidad regulatoria no pedirte el estado financiero consolidado? Sí, puede ser que no te pida, pero si eres el último parent company lo tienes que preparar, porque la norma, para cumplir con IFRS lo tienes que cumplir, ¿no? Y no se olviden una cosa, en el Perú al menos, los dividendos se pagan sobre estados financieros estatutarios, son los que se aprueban vía estatutos y que demandan esa distribución. Correcto. Entonces, acá hay otra pregunta o aclaración. Dice, legislación local y excepciones en la preparación de estados financieros consolidados. Dice, las regulaciones locales determinarán cuándo y para qué periodos una entidad debe presentar estados financieros consolidados o separados. Las regulaciones locales pueden permitir o requerir que una matriz intermedia produzca estados financieros separados preparados de acuerdo con IF en lugar de los estados financieros consolidados. Donde la legislación o las regulaciones locales permiten que una entidad no produzca estados financieros consolidados, la entidad aún debe considerar las exenciones de la NIF 10 y determinar si está exenta de presentación de estados financieros consolidados. Porque no obstante que el mercado de valores no te lo pida, tú lo tienes que tener. ¿Correcto? Tú lo tienes que tener porque de acuerdo con IFRS, el estado financiero más importante es el consolidado y no es el separado. El separado puede ser para efectos regulatorios, porque con eso se paga impuesto a la renta, con eso se distribuyen dividendos y participaciones a los trabajadores quizás. Pero para efectos de IFRS, el estado financiero más importante es el consolidado. Es más, si ustedes ven IFRS, hablan de estados financieros consolidados, hablan de estados financieros separados y casi no hablan de estados financieros individuales.